Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos, chicas que están del otro lado, ¿cómo están? Como siempre, los saluda el profe Cristian. Y antes que nada, mi deseo particular para ustedes y toda su familia que estén espectacular. ¿eh? Bueno, vamos a continuar, obviamente, estudiando, particularmente dentro del capítulo 1, el punto donde nos hemos quedado semana anterior, que es particularmente productos de la combustión. Tienen que tener en cuenta, esto es muy importante para mí, queridos alumnos, queridas alumnas, que como siempre hacemos, vamos a mostrar un poquito para ver de reglamento la filmina y luego vemos que hay para agregar, ¿verdad? Bien, entonces lo que hacemos es compartir esa filmina con el reglamento en particular para de ahí leerlo. Y luego, si hay algo para agregar, trasladamos a la pizarra. Bueno, lo leemos juntos. 1.3.44, productos de la combustión. Siempre saben, mate de por medio, si no, sin mi combustible yo no funciono. Productos de la combustión. ¿Qué tenemos por ahí? Leemos juntos. Son los que se originan en el proceso de combustión entre los componentes del gas combustible y el oxígeno del aire. Excelente, reiteramos. Productos de la combustión de gases combustibles son los que se originan en el proceso de la combustión entre los componentes del gas combustible y el oxígeno del aire. Chicos, les cuento una tontería. Yo filmo aquí, pero la verdad, mi material de lectura está allá. Por eso van a notar a veces que quizás tengo que mirar al costado. Es por una cuestión de practicidad. Porque si no se me hace imposible leer el contenido y a veces me dicen, profe, ¿por qué mirás de costado? Bueno, es por eso nomás, no es por nada de falta de respeto, sino que bueno, nos vamos arreglando a lo que podemos. Yo ahora que estoy hablando, sé que obviamente tengo aquí, en este puntito, sí, mi camarita para poder seguir la charla con ustedes, pero cuando hago lectura de material, miro para el costado por eso, no por una cuestión de falta de respeto, por favor, no se lo tomen por ahí, ¿verdad? Bien. ¿Qué quiero que saquemos de conclusión de esto? Lo primero que voy a hacer es desvincular aquí la cámara para que ustedes me vean en un primer plano, que yo voy a tener, sí, para leer la información necesaria que de frente mío. Como digo siempre, ojalá que dentro de poco podamos tomar este rico mate y compartirlo con ustedes, chicos. Bueno, vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Básicamente, se ha hablado en distintas partes del capítulo 1, que para realizar la combustión primero requiero una pequeña llamita. En esa pequeña llamita tiene que llegar dos cosas importantes. Algo que es el combustible y otra partecita muy importante que es el comburente. Si tengo comburente y combustible y no tengo llama, en condiciones normales de presión y de temperatura, escuchen esto, en condiciones normales de presión y temperatura no tengo combustión. ¿Qué es el combustible? Vamos a ver que como gasistas trabajamos con gas. Qué cosa descubrió el profesor, ¿no? Que los gasistas trabajamos con gas. Pero bueno, más allá de ese detalle, obviamente redundante que acabo de decir, recordamos que dentro de los tipos de gas que existen, nosotros tenemos el denominado gas natural, que es un gas que en el 90% está compuesto por metano, y el otro 10% tiene metilmercaptano, butano-propano. Metilmercaptano como la sustancia que básicamente nos hace oler, le da olor al gas, porque el gas natural, el gas en sí no tiene olor, y por medio de eso, como es un olor fuerte, nosotros lo detectamos simplemente con nuestro sentido del olfato, ¿verdad? Pero también les agrego algo que tenemos que tener en cuenta. Quizás no lo hemos visto todavía a profundidad, porque no toca. Sí aparece en el capítulo 2. Existe otro tipo de gas que es el gas envasado. La garrafa, vamos a decirlo así entre casa, ¿no? Y la garrafa
trabaja inverso con lo que son los componentes que el gas natural. ¿Qué significa? Que va a tener 90% de propano-butano y el otro 10% es metano con metilmercaptano, también para darle olor y poderlo reconocer en caso de fuga. Lo que quiero llegar a esto, que es muy importante para mí, es que entonces comprendemos que sea el combustible el gas. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a reiterar, tengo combustible, ¿sí? Yo pondría, si tuviera, escuchen bien, básicamente, las posibilidades de intentar en un ambiente que está herméticamente cerrado dentro de una garrafa. Vamos a imaginarnos, yo puedo entrar dentro de una garrafa, ¿sí? La garrafa está herméticamente cerrada. Como está herméticamente cerrada, esa garrafa tiene gas, en el estado que sea, puede ser que esté líquido o gaseoso en la parte superior. ¿De acuerdo? No importa eso. Si yo pudiera prender un fosforito dentro de una garrafa, ustedes pensarán, profe, ¿tendrías una explosión tremenda? No, gente, no tendríamos explosión. No tendríamos explosión porque, primero, sería imposible dentro de una garrafa que está herméticamente cerrada y adentro tiene gas, prender fuego, aunque sea un fosforito. Porque para que ocurra ese fenómeno, lo que necesitamos es aire primario y aire secundario. Y si yo estaría en un lugar herméticamente cerrado de combustible, sin el aire primario o el aire secundario, del cual obtengo el oxígeno, que es la segunda parte, el comburente, reitero, el oxígeno del aire es el comburente. Si no tengo eso, no podría ni prender fuego siquiera un cerillo o un fósforo, no podría prender fuego un encendedor, y tampoco podría prender fuego el asado del domingo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Yo esto lo suelo poner de ejemplo, espero no haberlo dicho todavía aún. Si ustedes agarran el domingo, cuando realizan su asadito, supongamos que se puede, más allá de lo económico, ¿no? Pero supongamos que se puede. Bueno, y de repente agarran ese fuego, lo tienen encendido, e imagínense que le tiran una frazada. ¿Qué pasa con ese fuego? Ese fuego se extingue. ¿Y por qué se extingue? Se extingue porque le estoy quitando el comburente. Le estoy quitando, al cerrarlo, al tirarle una frazada grandota encima, la posibilidad que respire el oxígeno del aire que tiene alrededor. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo el combustible, que supongamos termina siendo, en parte, ¿no?, el papel que prendemos fuego, la madera que prendemos fuego o el leño, o hasta mismo, chicos y chicas, el carbón. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando le tirás encima esa frazada, seguís teniendo el combustible, pero le quitas el comburente. Y al no tener el comburente, la tendencia de la combustión se termina extinguiendo. ¿Sí? Bien. A esto vamos a comenzar a hablar entonces un poquito ahora. Muy por arriba, porque hay cosas de esto que yo ya di, que solamente voy a mencionar porque aparecen acá, pero intento darle otro perfil para que se comprenda, porque de esto creo no haber hablado, por lo menos por ahora. ¿Sí? O por lo menos tan tranquilo, digamos, ¿no? Vamos acá entonces. Recordamos. Estamos 1.3.44, 1.3.44, desarrollar, que se llama producto de combustión. Productos de combustión.
¿Y qué decimos? Primero, para que haya combustión, primero, ¿qué necesitamos? Por un lado, como siempre, Isa les manda saludos a mis queridos alumnos y alumnas, que las quiero un montón. Mi sobrinita. Bueno, decíamos. Insiste Isa, no para. Por un lado necesitamos lo siguiente. Combustible. No falla la fibra, más vale cambiarla, disculpen. Vamos un poquito más arriba. Combustible. Más comburente. Más una llamita que, miren, la voy a... Perdón que levante el brazo porque para que esto salga bien me acerco a la cámara a menos de 40 centímetros al oscuro y si no levanto el brazo así para arriba le pego un golpazo. Más la llamita, que yo la voy a intentar acá dibujar en rojo, pero no sé si se verá, ¿sí? Porque se ve de una manera muy bien aquí físicamente, pero sé que a veces cuando lo busco ver en... Ahí está, creo que aparece. Cuando lo miro después en el video, pierde tonalidad. Pero esa cosa rara de la esquina, es una llamita, ese fantasmita rojo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con esto, gente. ¿Qué dijimos? Comburente, ¿qué tiene que ser? No es el aire. Escuchen bien esto. El comburente es el oxígeno del aire. Es el oxígeno del aire. Puntualmente es el oxígeno, no es el aire en sí. Levanto el brazo. Si nosotros tendríamos una mezcla para respirar, ¿sí? En la cual en la atmósfera el aire no tuviera oxígeno, no tendríamos combustión. Fíjense, no tendríamos combustión, porque puntualmente es ese poquitito, ese puntito, el oxígeno del aire, lo que puntualmente, cuando le sumo como comburente, ya que ese es el comburente, le sumo lo que tengo del otro lado, el combustible, más la llamita, lo que va a ser netamente el fenómeno de la combustión. ¿Está? Y adentrándonos un poquito más al detalle, vamos para acá. Vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Les voy a aclarar que el combustible, hablemos por ahora de gasistas. Después esto, les aseguro que cuando se reciban, les voy a dar más detalle de esto. Pero ahora los preparo para que aprueben. Después para que terminen perfeccionándose un poquito más. El combustible puede ser para nosotros GN, que son las iniciales de gas natural. Este gas natural, ¿qué está compuesto? ¿Sí? Un 90% de metano y un 10% restante entre lo que es metilmercaptano. Algunos también lo pueden encontrar como metilmercaptan, sin la O, pero es lo mismo, ¿sí? Y les aseguro que en una mesa examinadora, tanto que pongan metilmercaptano o metilmercaptan, nadie lo va a bochar por ese detalle. ¿Se entiende? Pero aparte de ese metilmercaptano, que la función adentro de lo que es el combustible es odorificar, darle olor. Esto hace odorificador. ¿Sí? Odorificador. ¿Sí? También tengo otros tipos de gases que no son metanos en este 10%, que son propano, butano. ¿Sí? Bueno, y es así como entonces, por ejemplo, arranco con la idea de decir que tengo un combustible como el GN, gas natural, que el 90% es metano, el 10% es metilmercaptano, ¿sí? Más que es la sustancia que odorifica, que le da olor. Perdón, acá le quería poner que es metilmercaptano.
ahí está escrito bien. Y le decía que el otro 10% también está compuesto por propano-butano, que a esto que es el combustible, para que haya combustión, tenemos que sumarle el comburente, que el comburente no es el aire, es el oxígeno del aire, y que obviamente tengo que estimularla por medio de ¿qué? De una llamita. Cuando tengo esto, ocurre la combustión. Y la combustión termina siendo de dos tipos. Pero antes de decirle que la combustión está compuesta de dos tipos, que no son dos personas, ¿eh? Ah, se me cayó el piso. Vamos por eso. Que no se caiga, que no se caiga. A ver, si llega el profe. Es un tema. Me ha pasado, esta vez no, que a veces he ido a buscar al piso algo y se me ha venido la cámara. Por eso tengo un poquito de ese miedo. A ver, déjenme ver. ¿A dónde dejó el profe entonces para borrar? Bueno, voy a usar esto, no importa. Tenía otro mejorcito. ¿Quién sabe dónde lo dejé, no? A ver. Así como me ven, me van a conocer igual en las clases presenciales, que soy tremendo. A ver. Sí, bueno, ha desaparecido, no importa. Esta vez a fe. Bien, les decía, esto es la descripción del gas natural. Ahora, antes de pasar a hablar de los productos de la combustión, qué es lo que pasa cuando el combustible le sumo el comburente de una llamita, primero vamos a borrar y le vamos a agregar otro detalle. Chicos y chicas, ¿qué les voy a pedir muy amablemente? Que ustedes van a agarrar y por favor apretar pausa y anotar absolutamente todo esto. ¿Sí? Anotarlo, por favor. Recuerden que la única manera de saber que ustedes como alumnos no solamente están pagando la cuota, sino que están cursando en una modalidad que es a distancia. ¿Cuál es? Que la carpeta esté completa. Y yo en esto les voy a pedir, por favor, que yo no solamente estoy pidiendo que tengan apuntes tomados, les estoy pidiendo que lo tomen como un dictado. Los tengo, chicos, 18 meses nada más. Les aseguro y se van a dar cuenta que bueno, nada, que ven que ya vieron, respondo preguntas de todo lo relacionado con lo que estamos viendo, sin problema. Me encanta lo que hago, chicos. De verdad que le pongo mi corazón. Y en ustedes está ese sueño de decir, me matriculo, cambio mi trabajo, voy a cambiar mi autito, voy a tener más tiempo para estar con mi familia, voy a ganar más plata. Y ese deseo o sueño de cada uno de ustedes, lo tengo yo acá, en la espalda. ¿Se comprende? Por eso, quédense tranquilos que nos gusta lo que hacemos y sabemos por qué lo hacemos, porque sabemos a dónde vamos. A dónde vamos, esto más allá de la matrícula, es que el nivel de vida de ustedes a 18 meses sea mejor. Y que ustedes digan, che, estudié con el profe Cristian, me re sirvió. Y que bueno, nada, esto sea para toda la vida un buen recuerdo, ¿no? Siempre me emociona decir esto y de verdad, porque es como vemos las cosas nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos por eso. Pero para eso, insisto y reitero, copien absolutamente todo. Play, 5 segundos, pausa, escriben. Play, 5 segundos, pausa, escriben. Así, por favor. Es muy importante eso, chicos. Porque cuando yo los vaya a hacer rendir, o les tomo un parcial, o sea en el final, me tienen que mostrar la carpeta. Y si yo la carpeta no veo que está todo lo que yo estoy diciendo, voy a decir, perdón, vos viste los videos, pero no estás. Porque es así. Porque estas cosas que yo explico, que no están en el reglamento, las voy a pedir, porque por algo las estoy dando. ¿Se comprende? Y si yo no las veo por lo menos anotadas, obviamente es que no van a estar ni siquiera en la cabeza. ¿Sí? Bueno, se enfría el mate. Por otro lado, vamos acá. Les había comentado mientras se secaba la pizarra, y que no se secó todavía, vamos a darle una ayudita, que el otro ejemplo que habíamos hablado era de gas natural, pero que tenemos otro tipo de gas,
es el gas envasado, el otro le pusimos GN, a este le ponemos GE, ¿sí? ¿Y qué es el gas envasado? ¿Qué característica tiene? La característica de una composición inversa al gas natural. Va a tener 90% de propano, butano, y el otro 10% siempre queda el metilmercaptán, más metano. Se invirtió. Bien, ahora más allá que yo hable de un combustible u otro, no voy a hablar de tipo de combustible, sí les voy a contar otra cosa. Esto ya lo borro. Ustedes pausan, copian, tienen que tener entonces dos combustiones escritas. La combustión de gas natural, primero, hacen una rayita, la combustión de gas envasado, y llegamos a lo que estamos viendo. Bien. Sin importar el tipo de gas que están utilizando, reiteramos, como combustible solamente hay combustión cuando utilizo el oxígeno del aire. El oxígeno. Bien. Chicos, y sin importar que sea gas natural, gas envasado, combustible, más el oxígeno del aire, que es comburente, estimulo con la llamita, que ahí la ven, estimulo con la llamita, tengo la combustión, y después ¿qué voy a obtener? Voy a obtener por otro lado lo que son los productos de la combustión. O sea, lo que va a quedar después de que el combustible más el oxígeno le pase la llama. Y en eso recordamos que es muy sencillo, ¿sí? Si la combustión es completa, pasa algo, y si la combustión es incompleta, pasa otra cosa. Desde aquí, sin importar, ya saben lo que es el combustible, gas natural o envasado, ya saben lo que es el comburente, hablando del oxígeno del aire, ya tienen idea de lo que es la llama de combustión. Ahora vamos para acá. A esto que vimos recién, ¿qué le vamos a estar agregando? Le vamos a estar agregando, a ver, ahí ven, chicos, sé que me van a ver cortado, pero no me importa, importa la pizarra. Su profesor bonito, acá no tiene nada que ver, importa el conocimiento. Les decía, bueno, a esto que vemos acá, ¿qué le vamos a decir? Que el combustible más el comburente más la llamita de estimulación me va a dar producto de combustión. Miren, lo voy a poner así. Combustible, voy a poner com más. Acá comburente sí lo voy a poner entero, ¿sí? Más la llamita, que como no se ve bien lo voy a poner en negro, es igual a ¿qué? A producto de combustión. Productos de combustión. Y esos productos de combustión ¿qué terminan siendo? De dos tipos. Una combustión que se denomina completa, que cuando se realizó bien, y una combustión incompleta. Combustión completa, que la combustión completa me da como resultado algo que se llama dióxido de carbono, y si la combustión es incompleta, voy a obtener algo
que se llama monóxido de carbono. ¿Qué quiero que sepan? Me corro un poquito más. A ver. Me corro un poquito más. Tienen que saber que el monóxido de carbono, este es el jodido, este es el complicado. Esto es lo que tenemos que evitar. Que el dióxido de carbono, es lo natural cuando hay una combustión. Pero que si de repente la combustión no está bien realizada, que fíjense, que no esté bien realizada, ¿qué significa? Que la relación entre combustible y comburente, o sea, entre gas y oxígeno del aire, no sea correcta. Que tenga más de una cosa o más de otra. En tal sentido, no se quema bien el gas, por más que esté estimulado, y lo que obtengo es una mezcla rara. Y esa mezcla rara tiene la característica de que la característica de la combustión incompleta genera monóxido de carbono, y esto tiene la particularidad de que cuando yo lo inhalo se mete en los glóbulos rojos de la sangre recorre todo el torrente sanguíneo, incluido el cerebro, y es ahí donde básicamente, como mínimo, mata neuronas, y como máximo, obviamente aparte de eso, puede generar muertes por envenenamiento. ¿Se da cuenta? La combustión, siempre al mezclar el gas, sea natural o envasado, más el comburente, más el oxígeno, con una llamita, va a producir producto de la combustión. Eso estamos de acuerdo. Pero hay algunos que son tolerables, como el dióxido de carbono, y otros que son venenosos, tóxicos, explosivos y letal, como puntualmente es el monóxido de carbono, que es el que tenemos que evitar. El dióxido de carbono, dióxido, di significa 2, también lo pueden encontrar como bióxido, que bi significa 2. Bueno, eso es lo natural y lo que tenemos que generar. Pero cuando la combustión está mal hecha y genero una combustión incompleta y no tengo dióxido, que es el resultado de la combustión completa, sino monóxido, que es el resultado de una combustión incompleta, esto es lo peligroso. Y esto es lo que explota, y esto es lo que mata gente, y esto es lo que ocurre cuando la mezcla entre el combustible y el comburente se hace incorrecta. Ya estoy escuchando. Profe, ¿y por qué ocurre esa combustión incompleta? Bien, muchos motivos. Pero básicamente puede pasar porque por algún motivo no llega correctamente el oxígeno que debe para que se realice la combustión, ya que recuerden, tengo combustible, tengo la llamita, tengo el comburente, después puede ser al revés, puede llegar bien el comburente, pero puedo tener un excedente de combustible, o puedo estar hasta mal regulada la llama, y esta llama mal regulada, ¿qué pasa? Al estar mal regulada, no quema como debe. Una cosa sencilla, mugre, chicos. Por favor, gasistas que tengo del otro lado que son cientos. Dios gracias por seguirnos. Chicos, el gasista es llamado en julio cuando hace frío. Todos de golpe, ahora de golpe en julio te llaman todos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? El resto del año es obvio que va a aprender un artefacto. ¿Quién va a aprender una estufa en enero acá en Argentina que hace 30 y pico de grados? Nadie. ¿Me siguen? Entonces termina acumulando mugre que capaz no se quema al encender. Y al no quemarse, tengo el combustible, ¿sí? Tengo el comburente,
capaz que está tapadito el pilotito, que es de esa llama de reserva chiquitita que tiene, no enciende bien, y ya eso se termina siendo un problema. La mugre en cualquier parte de la instalación termina siendo un problema. ¿Se comprende? Bien, creo que sí. A ver, ¿qué puedo agregar? ¿Qué dice la cátedra de esto? Bueno, ¿por qué no? Me gusta. Fíjense, combustión completa como resultado da dióxido de carbono. Dióxido de carbono. C, lo meto acá entre paréntesis, O2. Dióxido es 2 oxígenos. Y este es monóxido de carbono. Entonces termina siendo CO. Mono, aparte de ser un lindo animalito, hace referencia a unidad, a uno. Monóxido de carbono. Un carbono y un solo óxido, un solo oxígeno. Combustión incompleta. Este es el veneno mortal. Y acá, en la combustión completa, genero dióxido de carbono, que termina siendo un carbono con dióxido, que son 2 oxígenos. ¿Esto es pregunta de examen? Sí. Es clásico que le digan en un ping-pong de 50 preguntas, no que es una pregunta que les va a hacer aprobar y desaprobar, pero menciono la fórmula del monóxido de carbono, que el monóxido de carbono sería esta, o mencione la fórmula del dióxido de carbono, o mencione ambas. ¿Está? Bien, avanzamos un poquito. A ver si hay algo más para agregar acá. ¿Qué nos pide la cátedra que agreguemos? Bueno, esto lo voy a recordar, si la cátedra lo pide de nuevo, insisto y reitero, donde manda capitán no manda marinero. Esto ya tiene que estar copiado, si no le meten pausa, ustedes pueden detener. Vamos por ahí. Y a esto, ¿qué les voy a ir agregando? Les voy a agregar un detallecito. Recordamos. Gas natural, Gn, es igual a ¿qué? A metano. ¿Sí? Y el metano está compuesto por esto. CH4, o si quisieran dibujar, o le pedirían que dibuje la fórmula, ¿sí? Terminaría siendo que C, o sea, este carbonito que tiene por acá 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Porque de la misma manera que le pueden pedir enumere la fórmula de monóxido de carbono y dióxido de carbono, también le pueden pedir la fórmula por lo menos de gas natural, que es lo más común, que es lo que más se trabaja en general. Aunque para mí, para ser sincero, les garantizo que el 50% del país, miren lo que les estoy diciendo, trabaja con gas envasado. Y por eso le vamos a dar bastante bolilla a eso, a ciertos parámetros de la unidad 2. Bien. A ver, ¿qué más voy a poner a esto? ¿Qué cosas voy a mencionar? Porque después nosotros tenemos lo que se denomina un seminario de monóxido de carbono, pero eso al finalizar la carrera. Entonces no me quiero meter mucho ahí con cosas que
son más profundas adelante, pero voy a ver qué material de lo que tengo aquí, que pide la cátedra a la vez, no es tan... Es básico como para mencionarlo ahora, pero que no se superponga mucho con lo que podamos saber. A ver. Bien, acá dice así que cuando la combustión es completa, el resultado es dióxido de carbono, ¿sí? O dióxido de carbono, que es lo mismo. Y si la combustión es incompleta, por ejemplo, dice por falta de oxígeno, se produce monóxido de carbono, que es venenoso y explosivo. Bueno, les voy a dar unos datitos del monóxido de carbono, que después se profundice, insisto, porque hay toda una clase de 2 horas, hablando de monóxido de carbono, cuando ya están recibidos, pero previo, esto es lo que tienen que saber de monóxido de carbono, que le van a pedir para el final. Y monóxido de carbono se toma. ¿Y por qué se toma? Porque debemos entender lo que tenemos que evitar y por qué tenemos que evitarlo. Porque, reitero, la combustión completa es lo natural es que haya di o dióxido de carbono, pero lo que hay que evitar es el monóxido de carbono de la combustión incompleta. Y para eso le voy a dar estas características. ¿Sí? Estos van a ser características básicas del CO, monóxido de carbono. Primera característica. Chicos, insisto, posterior a recibirse hay un seminario de una clase de monóxido de carbono, pero estos datos es lo que se va a pedir ahora para cuando vayan a rendir el teórico. O sea que lo estudian. ¿Es un plomazo? Puede ser, pero es lo que tenemos que saber para tener certeza de por qué más adelante, cuando estudiemos ventilación, deben hacer esto. Primer dato, lo van a tener que aprender de memoria, no queda otro. Monóxido de carbono es venenoso, tóxico y explosivo. Vamos a poner primero explosivo. Bien. Pregunta. ¿Cuándo un gas es venenoso? Solamente cuando tiene la característica y particularidad que se puede mezclar con el oxígeno de la sangre. Como se mezcla con el oxígeno de la sangre, va por todo el torrente sanguíneo y es allí donde, bueno, puede hacer estragos a la salud de la persona criminal. Ojo, el dióxido de carbono también es tóxico porque no es bueno respirarlo. Por eso, por más que un artefacto funcione bien, tenemos que siempre tener las ventilaciones, ¿estamos de acuerdo? Supongamos que un artefacto funciona bien, ¿qué crea? Una combustión completa. Al crear combustión completa, crea dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono tiene esta característica que es tóxica y explosiva, pero no es venenoso. ¿Por qué? Porque venenoso solamente es el monóxido de carbono. ¿Y por qué? Porque se mezcla con oxígeno de la sangre. Y esto es lo principal, ¿por qué? Termina siendo peligroso. El monóxido de carbono, producto de la combustión incompleta en relación al dióxido de carbono, consecuencia de la combustión completa y normal. ¿Está? Bien. A ver, ¿qué otros datos tenemos para agregarle? Bueno, estos datos de memoria. Insisto, si le dicen características del monóxido de carbono, tóxico, explosivo
y venenoso. ¿Y por qué es venenoso? ¿Sí? Por esta característica, porque se mezcla con el oxígeno de la sangre. Y después, imagínenlo, recorre todo el torrente sanguíneo y todo lo malo que puede ser para la salud. Segunda característica, límite explosivo. Límite explosivo. Solamente explota cuando tenemos en un ambiente entre el 12 y 74% de monóxido de carbono en relación al aire. ¿Se entiende? Si yo en un ambiente tengo, en vez de 12,5, 12,4% de monóxido de carbono en relación al aire, no va a explotar. Si tengo 74,1% de monóxido de carbono en relación al aire, no va a explotar. Solo tiene límite de explosión entre el 12,5 incluido al 74% en relación al aire del ambiente. No explota siempre, explota solamente entre estos rangos. ¿Se dan cuenta? O sea que si yo hasta estaría en un ambiente y hay un montón de monóxido de carbono, como el 50% sería monóxido de carbono y prendería ahí una llamita, no explotaría. Porque solamente, perdón, ahí sí explotaría, disculpen, porque estaría el 50%. Exagero. Si tuviera más del 74%, el 80% en el ambiente, ahí sí no explotaría. Porque solamente explota en este rango. Y esto es una cosa que todo uno a la cabeza le hace, ¿no? Porque la verdad, sabiendo que algo es explosivo, a mí me pasó cuando me explicaron. Yo decía, no puede ser, ¿cómo? Yo dije hasta el 74, pues entonces si al 71, 72, 73, 74 explota, al 80 peor. No, chicos, queda limitado en este rango en relación a la mezcla con el aire para que justamente sea explosivo o no sea explosivo. Solamente en este rango. Si es menor o es mayor, no va a explotar. Bien. Y otro punto. Temperatura de ignición. Solo explota si tengo una temperatura de 600 grados o superior. Es acá donde es peligroso el monóxido de carbono. Le voy a dar un ejemplo, algo se me ocurrió. Imagínense de que de repente, a ver si ahí quiero que me ven, igual quiero que se vea esto, así que va de primero. Bien, imagínense que de repente ustedes tengan encendido en su casa un horno. La relación entre combustible comburente, entre el gas y el oxígeno no es correcta, por lo cual que voy a obtener una combustión incompleta y al ser incompleta voy a tener monóxido de carbono. Escúchenme lo que le voy a decir. Cuando ustedes apagan el horno, si tienen monóxido de carbono y abren la puerta del horno, si la pared del horno está a una temperatura superior a 600 grados y tiene monóxido de carbono, explotaría directamente. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones. Ahí, ese monóxido de carbono, en vez de ser producto de la combustión, cuando tiene algo alrededor
de superior a 600 grados y encima le meto comburente, pasa a ser combustible. Y el comburente va a ser el oxígeno del aire que se genera al abrir la puerta del horno que va a entrar. ¿Se entiende? Bueno, esto obviamente no suele pasar, pero para que lo puse un ejemplo, para que lo tengan en cabeza, ¿sí? Bien. A esto que vamos a agregar, como siempre, borramos un poquito, saben, importante para ustedes, por favor, son tan amables de apretar pausa y copiar absolutamente todo. ¿Qué les voy a agregar aquí? Muy bien. Un detallecito bastante importante. Le voy a dar los valores del gas metano, que es lo que tengo. Dentro del gas natural, el GN, el metano, ¿sí? Solamente es explosivo, solamente es explosivo ¿sí? Si se da la condición de que está del 4,7 al 13,7% en el ambiente en relación al aire. Solamente explota el gas metano, el gas natural, al estar en relación al aire del ambiente entre el 4,7 y el 13,7. Y otra cosa importante, el punto de inflamación del gas metano es una temperatura superior a 520 grados centígrados. Esas son algunas diferencias. Gente, obviamente, play, pausa. No me quiero meter más acá porque ya, insisto, hay un seminario posterior a esto cuando están recibidos, que se van a recibir, y que por otro lado muchas de estas cosas también las dijimos en otros puntos y ustedes las pueden traer en consideración para realizar una respuesta. Obviamente voy borrando yo, ustedes pausan y con esto vamos armando este punto que es productos de combustión. Muy bien. A ver. A ver. Bien. A esto que vamos a comenzar a agregar, ¿qué le dije? Estaba acá mi super trapito que estaba buscando. El otro está solamente para secar. Perdón, para repasar. Se ensució un montón. Este está más
Estamos para secar. Les pido disculpas, no lo encontraba, lo he dejado atrás de la computadora. ¿Vieron? Todo aparece en su debido momento, ¿no? En la vida. Bien. 1345. Vamos a nuestra filmina. Lo leemos. Vamos a ver qué vamos a agregar ahí. Bueno, esto es lo que teníamos enfrente. Era primero lo que era productos de la combustión, pero vamos a lo que nos toca ahora. Prolongación domiciliaria. Parte de la cañería interna comprendida desde los 0.20 metros fuera de la línea municipal hasta el o los medidores. Reiteramos, prolongación domiciliaria, parte de la cañería interna comprendida desde los 0.20 metros o 20 centímetros, chicos, es lo mismo, fuera de la línea municipal, ¿sí? Hasta el o los medidores. Como siempre, recuerden, ahí tengo mi apunte, por eso miraba para allá, ¿sí? Ya, chicos, no creo conveniente tener que dibujar línea municipal, caño mayor, servicio domiciliario. Todo eso lo vieron 20 veces, por eso no lo voy a dar más. Si ya entiendo que lo saben. Sin embargo, voy a decir una cosa que no se dijo hasta ahora, pero creo que es muy importante decir. Que siempre epa, hay que borrar arriba, ¿no? Porque si no, tenemos título viejo. A ver. Como ya lo leímos, dejamos de compartir. Vamos para acá. ¿Sí? Lo único que voy a agregar a esto, para que lo tengan, que me lo cambié el título, que estaba puesto incorrecto. El producto de la combustión fue el anterior. A ver. Vamos a que se seque. Pero sí voy a agregar algo que me parece buenísimo. En general, chicos, esto es algo común en todos lados, en las instalaciones de gas. Y en las instalaciones eléctricas, siempre los tramos tienen que ser lo más corto posible. Eso es para todo. Y eso vamos a poner como regla. Siempre ahí agarro. Siempre con tramos lo más corto posible. Y acá, por si acaso, cuando hablamos de tramos, por si alguien no lo tiene todavía, por así decir, internalizado, cuando hablamos tramos lo más corto posible, ¿de qué hablamos? De longitudes reales lo más corta posible. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Ya hemos hablado de longitudes reales muchas veces. Bueno, esas longitudes siempre es parte del reglamento que sea lo más corto posible. Bueno, a esto le agrego una cosa. Esto estaba esperando que se seque, por eso lo puse arriba, 1.3.45, que vendría a ser prolongación domiciliaria, ¿sí? Chicos, recuerden que no hice el croquis de caño real, caño mayor y todo eso porque ya lo vimos 20 veces, pero es acá también que se dibujaría, pero creo que prefiero hablar de estos detalles que complementan lo que vimos y no volver a dar exactamente lo mismo cuando lo tienen en carpeta. Ustedes ya tienen que idealizar que prolongación domiciliaria es esto. Una cosa muy importante es obvio que como regla general, ¿qué tengo? La prolongación domiciliaria la voy a tener en línea municipal.
Y, por ejemplo, si por algún motivo constructivo, lo nombramos nada más, esta es la regla, ¿eh? Si le preguntan, pregunta examen, ¿dónde se instala el regulador? Siempre tiene que ser en la línea municipal. Pero obvio, ¿hay una excepción? Sí. ¿Cuál es la excepción? Que a veces por motivos constructivos, pero como excepción, va desde la línea municipal, que ya pongo LM, ¿sí? Línea municipal, ¿hasta dónde? Hasta, por ejemplo, sala de medidores. Esto, chicos, en el caso, por ejemplo, de edificios. ¿Sí? Bueno, que ya estaremos estudiando más adelante estos puntos fundamentales del examen. Siempre se hace bastante preguntas sobre esto. Bien, como siempre, recuerden ustedes con la ventaja de poder detener. Vuelven para atrás, copian. Yo borro para avanzar, ¿no? Bien. A ver, ¿qué agregamos ahora? Uno, 346. Quemador. Pues tenemos que dar un poquito de tiempo que se seque. Mientras se seca la pizarra, vamos a leer un poquito en el reglamento. Ahí agarró un poco mejor, perdón. Quemador. Recuerden, insisto, reitero acá, adosar o tener en cuenta que iría el gráfico de dónde inicia la prolongación domiciliaria. Gente, esto lo leemos porque la verdad, bueno, creo que todos sabemos lo que es un quemador y no hay nada para agregar. Creo que está bastante buena la definición, pero agregamos, si lo leemos. 1346 quemador, dispositivo mediante el cual un combustible es puesto en contacto con el comburente. O sea, fíjense, en realidad es el lugar físico, el quemador, donde ¿qué sucede? El combustible, que es el gas, ahí recién se va a mezclar con el comburente, que termina siendo ¿qué? El oxígeno del aire. A fin de provocar la combustión del primero y así permitir el efecto térmico buscado, porque alrededor de esto, ¿qué vamos a generar? Que haya una llama que genere calor, por ejemplo, ¿no? Un quemador debe permitir, por lo tanto, 1. Adaptar la llama al uso particular al cual se aplica, confiriéndole las dimensiones, longitud y volumen, temperatura y luminosidad conveniente, y 2. Modificar eventualmente la potencia calórica desarrollada y la calidad de combustión neutra o con exceso o defecto de aire. O sea, básicamente lo que hace referencia es que esa llamita que genera el quemador, nosotros tenemos, obviamente, la posibilidad de ¿qué? De adaptarla, ¿sí? De hacerla más grande, de hacerla más pequeña, ¿sí? Pero puntualmente, reiteramos que el quemador viene a ser el lugar donde comienza el fenómeno de la combustión, donde tengo el combustible, ya hablemos directamente a modo de ejemplo, que estamos hablando de gas natural, tengo el metano, al 90% no, pero ahí le sumo el comburente, que vendría a ser no el aire, sino el oxígeno del aire,
Y allí, por medio de la estimulación, ¿qué ocurre? Ocurre la combustión. Y fíjense que esto, hablando de esa pequeña llamita, que lo que hace es estimular, pasamos al punto siguiente, que termina siendo el quemador piloto. Chicos, digámoslo directamente como piloto, ¿sí? Que se lee así. Quemador de muy bajo consumo, cuya función es producir el encendido del quemador. Perdón, del quemador principal, lo leí a media. En el momento que sea necesario. Los pilotos de los quemadores de los artefactos domésticos son atmosféricos a baja presión, o sea que están preparados para que en presión natural, lo normal, ¿sí?, se mantenga encendido. Su encendido y funcionamiento es independiente del quemador principal, o sea, que un artefacto yo puedo tenerlo encendido con el quemador, o sea, con el piloto, sin necesidad que eso traiga como consecuencia que en ese mismo momento que el piloto está encendido, tenga que desarrollarse ¿qué? El uso del quemador principal donde ocurre la combustión. Vamos a decir un ejemplo, ¿sí? Para que se comprenda. Acá vamos a poner ya 47, que sería quemador piloto, ¿no? Pero bueno, supongamos que yo tengo acá un quemador, ¿sí? Acá estaría encendido. Pero a propósito, vamos a agarrar y apagarlo. Shh. Corte el gas. Este vendría a ser el quemador. ¿Sí? Por si acaso. Vamos para atrás. ¿Qué característica tenía el quemador? Bueno, es el lugar donde se pone en contacto, ¿sí? Básicamente, el comburente con el combustible. ¿De acuerdo? Bien, acá se van a unir en el quemador. Que habíamos dicho que esta llama que se genera, ¿qué tiene? Esta llama se puede justamente adaptar a la necesidad que tenga el artefacto, ¿sí? Entonces, esta llama, me voy a venir para este lado, ahí creo que me van a ver, ¿sí? La llama, voy a ponerlo por arriba, pero no lo joda, a ver, vamos a ver una cosa, porque a veces cuando levanto el... A ver, le decía. Ah, sí, se toma bien. Bien. Decía, esta llama, la llama del quemador, es regulable. La llama es regulable. O sea, el volumen de esto, acorde a la necesidad que yo tenga, puedo hacerlo agrandar o achicar. Que básicamente, ¿qué es lo que hago? Bueno, hagamos una idea. Si yo tengo, por ejemplo, esto adentro de lo que sería un termotanque, ¿sí? Y que esto sale hacia el exterior. De hecho, acá abajo, supongamos,
va en verde, pero bueno, esta vez lo voy a hacer en negro. Tengo la rejilla inferior, ¿no?, de toma de aire. Sí, si acá tengo el mecanismo en el cual entra y sale el agua, ¿sí? Entrada de agua, salida de agua caliente, ¿no? La idea viene a ser que esta llama yo la puedo regular, ¿sí? Tengo un robinete que me permite darle de mínimo a máximo y acorde a eso aplicar mayor energía calórica al proceso de calentar el agua que tengo en el interior. Eso quiere decir que la llama del quemador es obviamente regulable, según la necesidad que yo tenga. Capaz, digamos, vamos, una idea. En verano, ¿qué podría hacer? Bueno, en verano, si hay más temperatura, yo puedo agarrar y darme el lujo de ponerlo mínimo. En invierno, que se supone que más le cuesta al artefacto calentar, bueno, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlo máximo. Y como esto voy a agregar que acá de costadito, sí, tengo lo que es el piloto. ¿Sí? El quemador piloto es independiente del funcionamiento del quemador principal. Por eso acá yo lo que hice fue a propósito eliminar el que vendría a ser la llama del quemador, pero que se den cuenta que en este caso el quemador piloto está constantemente encendido. Y cuando es necesario, la llama de este pequeño quemador piloto, cuando yo abro el gas del quemador, estimula, y al estimular al combustible, que vendría a ser, supongamos, gas natural, o sea, metano al 90%, con el 10% de metilmercaptano y propanobutano, ¿no? Esta estimulación se suelta aquí el combustible, como tengo alrededor, obviamente, el aire secundario y por otro punto de entrada, tengo la entrada del gas del aire primario, se produce la combustión por medio de la estimulación que realiza el piloto, ¿sí?, sobre todo nuestro quemador principal. Ay, levantamos el brazo, así no golpeamos, pero tampoco, obviamente, tiramos todo para atrás. ¿Se entiende? Y esto es lo que quería decir el reglamento. Lo voy a leer de nuevo. A ver. Bien. A ver, a ver. Chicos, voy a leer el 1, 3, 4, 6. El que era quemador. Esto es quemador piloto, pero acá tenemos el gráfico de los dos porque se hace mucho más práctico explicarlo unificado que tenerlo por separado. Creo que entienden por qué. Leo primero quemador. Quemador. Dispositivo mediante el cual un combustible es puesto en contacto con el comburente a fin de provocar la combustión del primero y así permitir el efecto térmico buscado. Bueno, estamos hablando de esto, de grande. ¿Sí? Este es el lugar donde vamos a justamente realizar la combustión. ¿Sí? Tengo aquí la mezcla entre lo que sería el gas, tengo por otro lado la mezcla de lo que sería la entrada del comburente, que es el oxígeno del aire, lo estimulo por medio de la llamita del quemador. Ese quemador tiene la característica que trabaja independientemente del quemador principal, cuya función, la del quemador piloto, es constantemente estar encendido para cuando se requiere el efecto térmico necesario en el quemador, yo abro por medio de mi robinete, ¿sí?, el caudal de gas, ese caudal de gas viene hasta aquí, se libera, es estimulado por la llama del quemador piloto. Como tengo comburente, que vendría a ser el oxígeno del aire que está ahí adentro, ¿qué pasa? Ocurre la combustión. ¿Hasta acá estamos?
Ahora bien, ¿y qué es importante? Que este quemador principal tiene la característica de que yo puedo graduar el efecto térmico. ¿Cómo? Sencillo. Estoy en verano. ¿Requiero que esta agua esté hirviendo para bañarme o que me queme las manos a lavar los platos? No. Entonces, ¿qué hago? Por medio del robinete voy a agarrar y poner al mínimo el caudal de gas para que el efecto térmico que voy a hacer sobre la entrada y salida de agua sea quizás mínima. Pero cuando de repente estoy en invierno, que tengo muchísimo frío y requiero darme una ducha bien calentita, lo que voy a hacer es agarrar, liberar mayor cantidad de gas para que el efecto térmico que se realiza en el proceso de elevar la temperatura del agua, de mi termotanque, ¿sí? Sea superior. Por eso es necesaria que el quemador piloto siempre funcione independientemente del quemador principal y a la vez es necesaria que la combustión que se genera en el quemador, que es el más grande, sea regulable para poder darle obviamente la potencia calorífica que yo deseo según si estoy en verano o en invierno. Por eso lo expliqué los dos juntitos, ¿sí? Porque de esta manera creo que se puede comprender un poquito mejor. Bien, como siempre, primero voy a agarrar y borrar mi pizarrita, ¿sí? Ustedes van a poder acá detener y copian todo, ya lo saben. Fíjense un detalle. Cuando dibujé un tiro natural, no es casualidad y quiero que siempre lo hagan, siempre dibujamos la rejilla inferior. Siempre. Siempre dibujen la rejilla inferior cuando tienen un tiro natural. ¿Sí? Bien. Si no, yo puedo entender que no entendieron lo que es un tiro natural. Aunque no lo esté, aunque estemos hablando de otra cosa, siempre tienen que dibujar la rejilla inferior cuando hablamos de un tiro natural. Siempre. A ver. Muy bien. Bien, vamos a ir aquí a la diapositiva. Así obviamente la leen conmigo, ¿verdad? Bueno. Regulador de presión de gas. Dispositivo para controlar y mantener uniforme el suministro de presión de gas a un artefacto o instalación. Bien. Yo a esto le agrego un solo detalle. Cuando los evaluemos, van a tener que decir esto, es verdad, es un dispositivo que controla la presión de gas, pero la mantiene uniforme a lo largo del tiempo. Eso es muy importante. Es algo que a nuestra cátedra le gusta que aparezca en la definición de regulador ese detallecito. O sea, que se mantiene uniforme a lo largo del tiempo. Chicos, vamos a decirlo así, 1348, ¿sí? Regulador de gas, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta esta idea. Lo primero que voy a hacer es desvincular la diapositiva, así me ven en primera plana. Lo que quiero que sepan entonces,
es que yo tengo el regulador, ¿sí? R. Acá tengo un ingreso de gas, ¿sí? Supongamos el gas tiene este sentido, ¿sí? Viene de la calle acá. ¿Y qué tengo después? Una salida, ¿de acuerdo? Lo elemental es que, vamos a decirlo así, si para allá está la calle y para acá está mi cañería interna, ¿sí? Voy a poner así acá, de este lado artefactos. Artefactos de gas, cocinas, termotanque, lo que sea, ¿no? Bien, estufa. ¿Para qué lado tengo la calle? Mi punto de referencia es el regulador. Aguas abajo el regulador, aguas arriba. Aguas arriba del regulador hacia la calle, aguas abajo hacia la instalación. Entonces vamos a decir lo siguiente, que del regulador, aguas arriba, acá que tengo, media presión. En el 90% de los casos sabemos que tenemos media presión, excepto en algunos lugares de Capital Federal. Creo, desconozco si en el interior del país, porque este curso se está volviendo federal, tenemos alumnos de todas las partes de Argentina, desconozco, aparte de Capital Federal, que haya otro lugar que se trabaje en gas natural, en baja presión. Si alguno lo sabe, me lo hace saber porque me van a desasnar y lo podemos agregar como comentario, ¿sí? Ya que estamos teniendo alumnos, Dios gracias, de todas partes. O sea que del regulador, aguas arriba hacia la calle, yo tengo en el 90% de los casos media presión. Y del regulador, aguas abajo, tengo que tener baja presión. Esta es la función del regulador. Transformar de media presión a baja presión y mantenerlo estable e uniforme a lo largo del tiempo. A ver, vamos a decir convierte. Convierte de media presión a baja presión y mantiene estable en relación al tiempo. ¿Estamos? Esta es la función del regulador. Porque si no tenemos en cuenta la función del tiempo, podría ser que el regulador por momento tire presión correcta, después no, después sí, después no, y no esté funcionando correctamente. Por eso esta cátedra tanto hace referencia al tema de la presión. Y por si acaso, esa presión de baja, aunque ya lo tienen que recontrasaber, es de 160 a 200 milímetros de columna de agua de presión, de CA. CA, recuerden, es columna de agua. Y ahí lo van a ver. ¿Sí? De 160 a 200 milímetros de columna de agua. Y si fuera en gramos, solamente le tengo que sacar el 0 y lo pondrían como 16 a 20 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya conversiones vimos y bastante. Bien. Bien. Muy bien. A ver. No sé si hasta aquí llegamos hoy. Sí, hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué decirles, chicos? ¿Qué decirles, chicas? Espero que se haya comprendido. Saben, insisto y reitero, lo pongo ahora para que se vea enterito, aprovechando. Yo me voy a poner acá. El objetivo de esto... Ah, no, de este lado. Che, quedó al revés, disculpen, por la cámara.
Les voy a pedir que sean tan amables, como siempre decimos, de anotar completamente todo. Si hay consultas, me la hacen saber sobre los temas que estamos dando, que estamos para responder. Y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, acorde al momento que vean este video. Los saludo el profe Cristian y mi deseo de corazón es que ustedes y su familia estén espectacular, sean felices y si pueden, no coman perdices, porque son animalitos y yo soy vegetariano. Chau, chau.